Código de Barras Vizcaya. El consumo y sus derivadas en Hoy por Hoy. Abrimos este código de barras, que estamos en pleno verano. Mira, hoy ha salido un día de estos de que sí, cuando estamos teniendo muchos días de que no, aquí en Bilbao, de que parece que estamos en otra época del año, pero en pleno verano, en plenas vacaciones, hay que fijarse y mucho, por los casos recientes además que hemos conocido en Vizcaya, en los seguros de viaje, cuando uno sale fuera. Ana Collía, directora del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao. Muy buenas, Ana. Bueno. Es importante tenerlos y yo creo que se le ha dado un toque de atención a todo el mundo, ¿no? Ese caso de, bueno, pues la mujer que se encontraba en Afganistán se vio, bueno, pues afectada, fue víctima o sea, estaba en Palestina y fue víctima de... Estaba en Afganistán, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y fue afectada por un atentado. Y el traslado se lo cubrió, un traslado que nosotros pudimos hablar con la aseguradora. Nos dijeron que hubiese costado unos 200.000 euros y ella había pagado un seguro, no me acuerdo si eran de 200, 300 euros. Y también el caso famoso de este vecino vizcaíno que estaba en Tailandia, si no me equivoco, afectado con una pancreatitis, que para traerle también pues hubo sus más y sus menos. Entonces, Ana, ¿por qué son importantes estos seguros y cómo hay que cogerlos, cuándo hay que cogerlos? Bueno, los seguros, evidentemente, en esas circunstancias, máxime cuando estamos haciendo viajes fuera de lo que es la Unión Europea, donde no tenemos la tarjeta sanitaria europea, que también es un documento que nos sirve como base, pero sobre todo ya cuando estamos haciendo unos viajes pues fuera de estos países, no solamente es importante contratar un seguro de viaje, que generalmente las propias agencias te lo ofrecen, sino que tenemos que contratar un seguro de viaje adecuado a la situación personal y de salud que tenemos. No vale cualquier seguro para cualquiera. O sea, hay que mirar un poco cuáles son los condicionantes, cuáles son esos matices. Pues pongamos que tenemos una enfermedad preexistente y ponemos enfermedad preexistente, no algo que te tengas duda, pues eres un paciente oncológico, no, algo así como una hipercolesteремia. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos algún tipo de contratiempo de salud que tenga una ligera relación con el tener el colesterol alto, le hace pues un amago de infarto, y puede ser que como ya detectan que nosotros ya teníamos una situación de riesgo, probablemente igual nuestro seguro que tengamos contratado igual no nos lo cubre. Esas son las circunstancias en las que hay que prestar gran atención. No solamente contratar un seguro de viaje, que sí, que generalmente eso te lo ofrecen, sino ver qué tipo de seguro de viaje estamos contratando. El tema del destino también puede ser un factor a tener en cuenta porque, claro, hablamos, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos que tienes que tirar de sanidad, lo mismo te dejas ahí la cartera. Luego países, además, bueno, pues si hablamos de el sureste asiático, hay zonas en las que es necesario sí o sí. A ver, en cualquier caso, yo lo decía al comienzo, ¿no? Cuando ya estamos fuera de los países donde nos va a cubrir la tarjeta europea de sanitaria, pues evidentemente sí o sí. ¿Qué decir cuando efectivamente en países, y puede ser en Latinoamérica, puede ser en el norte, pues todo la sanidad pública brilla por su ausencia. Entonces todo es visa por delante, que también al inicio entre compañeros lo hemos comentado. Lo primero que te piden cuando acudes a un hospital o a un centro de salud, centro médico, es, oiga, usted viene de fuera, número de tarjeta. Y a partir de ahí, pues empezamos a hablar. Si no tenemos una buena cobertura de seguro, todo va a salir de nuestro bolsillo y se puede convertir en la ruina de una familia. Sí, porque igual, no sé si dar además la tarjeta en un país, bueno, pues al final fuera, que estás en otro continente, puede tener también sus riesgos. Bueno, eso es un riesgo añadido, pero desde luego sin tarjeta por delante no te van a hacer una atención sanitaria. Eso es un hecho que mucha gente lo ha sufrido en sus carnes. Lo primero, la tarjeta por delante, y luego empezamos a hablar. ¿La gente es de coger seguro o
Cuesta. En términos generales, nosotros en la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora de Bilbao tenemos quejas de esta índole y la inmensa mayoría son porque sí tienen seguros contratados, pero se encuentran ante circunstancias como la que enseguida se acogen y dicen, mire, eso no se lo vamos a cubrir, únicamente le cubriremos la urgencia, pero en este caso la patología es, imaginémonos, una lumbociática que me deja postrado según llego y hay un indicio de que puede ser que yo tenga una hernia lumbar que evidentemente era anterior, que no me había dado ningún tipo de problema hasta ese momento, que yo hago una vida absolutamente normal y que, ¿por qué no?, me voy a poder ir de vacaciones. A partir de ese momento todos son problemas. Incorporamos también a esta charla a Rafa Gardiazabal, presidente de Bilbao Dendac. Rafa, ¿qué tal? Luis Arbiol, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Kaixo. También Marta Fernández, secretaria general de CECOBI. Kaixo. Hola, buenos días. Y os incluyo, que tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a hablar enseguida, os comentamos con vosotros el tema de los seguros, pero hay un tema que queremos tratar hoy también. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Enerich Lenderica, es miembro de Bilboko Konpartsak. Kaixo, Enerich. Kaixo, pero es Enderica, pero no pasa nada. Enderica. Enerich, sí. Enderica. El tema Batus, el tema tickets en las Chosnas a partir de 2025. ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros en Vizcaya a partir del 2026. Uh-huh. Y la verdad es que lo vemos muy, muy complicado y que nos haría gran prejuicio a la hora de impulsar, como hacemos, las fiestas populares. Uh-huh. ¿Estáis en contacto con otros municipios, con otras asociaciones que organizan fiestas? Sí, o sea, tenemos un grupo de trabajo creado entre las fiestas de Portugalete, Santurtzi, Getxo, también tenemos gente de la Rabetsu. Uh-huh. Nos hemos intentado organizar pues, casi toda Vizcaya pues, para hacer un movimiento común. ¿Creéis que vais a poder conseguir que se atrase, que no se implante? Al final es algo que prácticamente pues el comerciante tiene que hacer, tiene que llevar ese control, se lo obliga a todo el mundo. ¿Por qué consideráis que en Chosnas no se debe aplicar? A ver, nosotros sí entendemos que hay que ir en contra del fraude porque creemos que el sistema ese Batus Ticket Buy es para luchar en contra del fraude, pero el sistema que quieren poner para las Chosnas y los jaigunes y de los pueblos y barrios es muy complicado porque nos requiere un papeleo, unos elementos técnicos que no tenemos ni podemos y una formación para toda la gente voluntaria que hacemos turnos en Chosnas que no somos capaces de tener ni de manejar. Uh-huh. Enerich Enderica, miembro de Bilboko Konpartsak, gracias por acercarnos un poco cómo veis esa entrada, como me dices, en 2026 en Chosnas de en Batus Vizcaya, y... Vizcaya 2026, sí. Gracias por acercarnos, vuestra postura, es que ricasco. Nada, soy agur. Vamos a retomar primero el tema de los seguros, después os voy a preguntar por el tema de Batus y los tickets en Chosnas, pero el tema de los seguros, Rafa, no sé, ¿tú eres muy de viajar, de coger seguro cuando sales? Bueno, yo antes estaba comentando con Ana que yo he tenido una experiencia muy positiva con el tema de los seguros. Uh-huh. Yo en plena pandemia, mi hija estaba estudiando en Estados Unidos y yo tuve la suerte de que un pariente mío tiene una compañía de seguros y se lo comenté, oye, mi hija va a estar un año fuera y me dice, bueno, hay seguros estándar, que hay muchos seguros estándar, pero vamos a mirarlo bien porque esos seguros estándar muchas veces, como bien dice Ana, pues tienen esas pequeñas, no trampas, sino no voy a llamar trampas, pero tienen esas pequeñas cláusulas que nos pasan desapercibidos y ahí nos trincan. Entonces yo tuve la suerte de que el seguro que contraté era de los pocos que incluía atención sanitaria en caso de pandemia mundial, cosa que es extrañísima y que no, concretamente le comentaba a Ana que una amiga de mi hija que estaba, una italiana, tuvo sospechas de COVID, acordaros de 2020 cuando pensé, sí, como no sabíamos lo que era el COVID, se puso nerviosa, fue al hospital, bueno, al padre le llegó una factura de 3.000 euros.
que estamos hablando una prueba de COVID y no sé si 1 o 2 días ingresada, nada más. Entonces, claro, yo, por eso te digo, yo al principio estaba nervioso, cuando vi que le incluía todo, bueno, más tranquilo. Pero sí es cierto que cuando un servicio, que aquí lo consideramos, y gracias a Dios es público, es una maravilla. Y aquí es cuando vemos que sales fuera y la sanidad se convierte en un negocio. Sí. Y cuando algo es un negocio, siempre se intenta buscar sacar el mayor beneficio posible. Y eso es un poquito lo que comentaba Ana, de que esas cláusulas que desconocemos, sobre todo porque no somos expertos. Hoy en día el que viaja tiene que ser un experto en muchísimas cosas también. Entonces yo creo que es importantísimo asesorarle. El ayuntamiento puede ser una herramienta, distintas asociaciones también pueden informar. Yo creo que es importantísimo estar bien informados, porque nos podemos dar un susto y, como bien decía Ana, que llegará la quiebra. ¿Y qué ha pasado? Ha habido casos, quiebra de familias a cuenta de una situación de estas. Luis. Hombre, es una cuestión de prioridades. Yo creo que nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando nos ofrecen el seguro estamos pensando más en que nos cura, el que si no podemos ir de viaje nos cura los gastos y nos devuelvan el dinero del viaje, que lo que nos pueda pasar. Y es verdad, es así. Y luego, como bien dice Rafa, tenemos la gran suerte de que aquí la sanidad es como es, ¿no? Y eso hace que no tengamos ni idea de cuánto es un gasto médico. Y entonces, cuando salimos fuera, es probable que pensemos que es una barbaridad, que probablemente, por ejemplo, Estados Unidos, yo conozco casos de gente que le ha pasado y ha sido algo espectacular la factura que le han pasado, ¿no? Gracias a Dios tenía seguro y se salvó. Pero claro, es que ¿cuánto cuesta aquí un servicio de esos? Allí estamos diciendo que nos cuesta mucho, pero es que aquí no sabemos lo que nos cuesta. Gracias a Dios, porque claro, tenemos la sanidad que tenemos. Pero ese es el principio de nuestros mayores problemas, que es que no tenemos ni idea de dónde partimos. Claro, es que igual el precio es normal, pero lo curioso es que te lo están cobrando, claro, que estamos acostumbrados a que ese gasto no lo tenemos. Bueno, pero hay que matizar que aquí no es negocio. Aquí te cobran, te pagan lo que cuesta. En otro sitio pagan lo que cuesta, más la parte de beneficio del médico, de la compañía de seguros, de la gestión del hospital. Ahí es donde dispara la factura. Marta, no sé si tú has tenido alguna experiencia. ¿Qué nos puedes decir de estos seguros de viaje? Sí, yo la verdad es que soy muy viajera. Bueno, ahora ya las circunstancias familiares un poquito menos. Cada vez menos. Yo sí he hecho grandes viajes al sudeste asiático, Malasia, Sri Lanka, Perú, Bali y demás. Y siempre he viajado con seguro. Es verdad que tienes que mirar muy bien, como comentaba Ana, qué incluye, qué no incluye. Había algún seguro especial para mochileros y demás. Por suerte solo tuve que hacer uso del seguro una vez. Funcionó muy bien, O sea, mandé un WhatsApp, me dijeron, vete, ¿dónde estás? Mira, pues este es el hospital más cercano, vete, te están esperando. Llegué, ya me esperaban. Me hicieron un par de pruebas, no fue nada y al final todo muy bien y no tuve que pagar absolutamente nada. Pero sí que viajando y hablando con más gente te das cuenta que muchas veces por desconocimiento, que a veces te sorprende, pero hay mucha gente que por desconocimiento, seguro, no tenía ni idea. Y dices, pues ya estás rezando para que no te pase nada porque puedes tener un serio problema. Y a mí me sorprendía, ¿no? Que al final, es gente que más o menos se ha movido, ha viajado, ha estado en diferentes países y me resultaba curioso que no hubieran caído nunca en el tema de la sanidad, porque al final es muy fácil, estás en cualquier lado, te haces un pequeño corte, incluso, pues una amiga mía le pasó que pisó un pez, pues un pez de alguna especie de allí, que igual a un local, como está habituado a ese tipo de bacterias, vamos a decir, no le hace nada, pero ella estuvo al hospital, te quiero decir que al final cositas que aparentemente no tienen mucha importancia aquí, como pueden ser cortes o rasguños, pues allí si te lo haces con coral tienes un problema serio. Y sí que me llamaba la atención el desconocimiento que tenía la gente de, bueno, seguro, no, es que te quieren robar. Sí. Es que, me ofrecían tanto, ¿sabes? Y dices, te has gastado X dinero en un billete de avión, estás haciendo gastos aquí, allí, saliendo a cenar, a tomar algo, lo que sea, y luego una parte tan importante como es un seguro de viaje que te está protegiendo, escatimas. Pues igual ahí la escala de valores, vamos a decir, la tienes un poco confundida, ¿no? Porque yo creo que es importantísimo y sobre todo, por ejemplo, lo que decía Ana, que es muy importante saber a dónde vas. Yo siempre más o menos tenía el mismo tipo de seguro, pero cuando fui a Estados Unidos, ahí lo miré mucho más y la cobertura era mucho mayor, porque al final, bueno, pues sabemos cómo es la sanidad de cara en Estados Unidos y eso también tienes que ir preparado, que luego es una suerte llegar a casa y no haberlo tenido que utilizar, pero si te toca, te ha tocado. No sé si, Ana,
hay algunos rangos de precios y varían también en función de eso que decimos. Al final, del destino al que vayas te pueden cobrar más o menos, porque claro, es lo que decimos, en algunos sitios la sanidad es más cara que en otros. Indudablemente, porque te lo ponen en las condiciones iniciales, sobre todo si haces una contratación online, donde lo primero es por franjas de países, donde cubre más o cubre menos, y luego también te establece por el tipo de actividad que vayas a desarrollar. Hay que tener muy en cuenta y tonterías que nos parece una tontería, incluso nos pueden pasar con nuestros hijos, que acuden a Estados Unidos, crees que tienes un buen seguro, te has esforzado en mirar lo que le cubra y resulta que el niño pues coge un quad, ¿vale? Sí. Y parece una tontería, las familias en Estados Unidos muchas tienen quad, un accidente de quad no lo va a cubrir el seguro, probablemente. Sí. Un seguro básico, normal, aunque tú tengas muchas coberturas. Quiero decir con esto que, también lo decía Rafa, no se trata de un engaño, sino simplemente, bueno, pues que hay un clausulado, que tenemos que prestar muchísima atención al mismo, que tenemos que tener muy claro y determinadas cuestiones que no entendamos, que no lo aceptemos y no lo entendamos, que acudamos, pues eso, a la Oficina Municipal de Información al Personal Consumidor, a las organizaciones de consumidores, que ahí te van a informar, mira, esto cubre tal, porque estamos hablando, por ejemplo, cubre repatriación. Vale, sí, pero ¿en qué condiciones? Porque yo tengo un esguince y puedo volver sentado en un avión, ¿vale? O una lumbociática y mira, me cojo 2 asientos más. Pero si tengo un problema como este chico que requiere de un avión medicalizado, estamos hablando de otra cosa. Y a lo mejor creemos que tenemos eso cubierto y no lo tenemos, ¿eh? Y es algo que no nos tiene, que los seguros son para no usar. Eso lo tenemos claro. Como el del coche. Sí. Son para no usar. Pero en las circunstancias que es cualquiera, o sea, ya no estamos hablando de enfermedades persistentes, cualquiera podemos tener de repente una apendicitis y tenemos una perforación y tenemos un problema. Aquí también, porque puede agravarse la circunstancia siendo una persona sana, joven, lo que sea. Pero, y esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a hablar de esa entrada en vigor que comentábamos antes con Bilbo, con Parchak, de Batus, de las facturas, de los tickets en las chosnas a partir de 2026 aquí en Vizcaya. Bueno, al final es una gestión, es un paso que tiene que dar todo el comerciante. No sé cómo lo veis vosotros, quien quiera. Bueno, a ver, yo aquí entiendo que no puede ni debe haber ningún tipo de excepción. La chica esta hablaba de un problema de preparación, de formación, la misma que puede tener Luis, que le tengo aquí enfrente, que yo, Ana o cualquiera que tenga un negocio. Si una persona sabe tirar una caña, abrir una caja y cobrar y dar unas vueltas, o cobrar con un datáfono, ya lo tiene solucionado. Entonces, yo no entiendo sí, estamos que se trabaja en contra del fraude, pero no estamos capacitados para hacerlo. Todo el mundo está capacitado por hacerlo. Al que le cueste un poco más, que se esfuerce un poco más, pero lo que no podemos hacer es excepciones, que un bar esté con el plan Batus, trabajando, cotizando, pagando, y luego otros envolviéndolo en movimientos culturales y demás, que están muy bien, no lo cumplan. Yo creo que ahí no tiene que haber excepciones, tiene que ser igual para todos, y no, a mí, sinceramente, que me encantan las comparsas, me encantan las chondas, soy asiduo a ellos, pero yo no entiendo en que busquen argumentos para no cumplirlo. No sé si en el momento en el que hay una caja registradora ya al final es sencillo, porque hay un ticket y ya es más fácil todo. Si es que hoy en día prácticamente lo hace todo la máquina, te quiero decir, al final cuando tican el precio o lo hacen a través del datáfono, ya te sale cuando ya la máquina está programada con el sistema de Ticket by Batus. Con lo cual, para una persona que, como ella comentaba en Erich en este caso, no está familiarizada, es lo mismo que les pasa a los comerciantes, a los hosteleros y personas que trabajan en otros sectores que ahora mismo están ya obligados. Con lo cual, es muy sencillo en el sentido de que está todo automatizado, ¿no? Se realiza el ticket, se da el botón y directamente se manda vía internet se manda a Hacienda, con lo cual, o sea que al final todos se están adecuando a ellos, también el comerciante, también el hostelero, con más o mayor dificultad, cada uno en la fecha en la que tiene que entrar ya en vigor por obligatoriedad, que no sé la palabra, pero bueno, que todo el mundo se ha ido adecuando. Es verdad que cuando salió mucha gente se lleva las manos a la cabeza y cómo vamos a hacer, y bueno, al final hemos visto que no ha sido para tanto. Claro. Cada uno paulatinamente se va adecuando al sistema, cada uno a un programa que le venga bien a su tipología de negocio, y bueno, no ha pasado nada. Que
yo entiendo que ellos también poco a poco se irán adaptando y se darán cuenta que igual esos miedos que ven desde fuera ahora en realidad no son tales y se van a adecuar perfectamente, ¿no? Luis, que... Yo totalmente de acuerdo con Rafa, creo que excepciones no debería haber ninguna. Yo soy asiduo a las chondas y creo que todos deberíamos de cumplir. Es un incordio para todos, es un gasto en infraestructura sobre todo, porque al final te genera un costo porque vas a tener que, me imagino, poner tu red wifi para que se envíen esos datos y demás. Bueno, pero el ayuntamiento ya tiene red gratuita. Lo que pasa que ese puede ser un problema, que haya cobertura de todo eso para todo un área como la que se monta en chondas de fiestas de Bilbao. Pero bueno, te quiero decir que ponen música para todos. Que el mayor incordio yo creo que es de infraestructura más que de otra cosa, porque una vez que tengas la infraestructura colocada, la máquina ahora mismo te da un ticket con tu código QR perfectamente y no tienes ningún otro tipo de problema. Más ni menos que cualquier comercio, cualquier local de hostelería que ahora mismo está en Vizcaya o en cualquier otra provincia. Voy a sacar ahora un tema que a Luis sé que le gustan estos temas. Va con un poquito de ironía y es el tema de el barómetro del comercio minorista que nos habla de un sector envejecido, negocios, antigüedad media del comercio en Euskadi 23 años, el 65% de los empleados más de 45 años. Bueno, estos barómetros ya sé yo cómo te los tomas tú muchas veces. A ver, no, pero es un tema antiguo. Te quiero decir que el barómetro, si lo analizamos año a año, es muy parecido. No hay mucho cambio, es muy parecido todos los años. Yo creo que no hay sorpresas. Es una realidad. El comerciante es de una media edad bastante alta. En Bilbao, exclusivamente en Bilbao, pasa de los 50 años y, bueno, pues todo lo que se supone, ¿no? Tanto de brecha digital como gente que está ya acercándose a la jubilación y pierde la ilusión por el negocio. En fin, todos muchos problemas que hemos hablado aquí durante mucho tiempo. A mí no me ha sorprendido. Te digo que el barómetro de este año podía haber sido igual que el del año pasado. Sí, exactamente igual. Sí, algunas décimas, va a ser un año más. Algunas décimas, eso, y que los comerciantes tienen un año más y poca variación más tenemos. Sí que habla en el tema de la página web propia, ventas online, un 72,5% de los comercios tienen web, pero me ha llamado la atención porque tienen web pero no venden todos online, es un 16,5% el que vende por internet. ¿Es por esa brecha digital que nos hablas? No, yo creo que es básicamente porque la venta online es muy complicada, es muy difícil. Que un comercio atraiga clientes a una página web es dificilísimo con la competencia que hay en los posicionamientos de Google, en las grandes plataformas, que una pequeña mercería de un barrio o una pescadería o lo que quien quiera sector, es muy difícil competir con los grandes monstruos. Entonces, es complicadísimo y ahora día hay herramientas que puedes hacer venta online sin página web. Léase las redes sociales, que funcionan muy bien. Entonces, esto va cambiando continuamente. Antes hablábamos de tener tienda online con tu marketplace, que era carísimo, tal. Bueno, hoy en día tenemos herramientas, insisto, como Instagram, Facebook, TikTok, que ya tienen la propia herramienta de venta online, que igual lo que hay que hacer es ir adecuándose poco a poco. Pero con el problema de la edad, pues también es cierto que un comerciante de 60 años que tenga TikTok es complicado. No sé. Y luego en la venta online también tenemos que ver que existe mucho más comparativa. Lo que está diciendo Rafa, al final los grandes monstruos de venta online, tú entras en esa comparativa y como pequeño comercio lo tienes muy complicado a la hora de que, porque el consumidor online normalmente compara mucho más que el consumidor a pie de calle, eso es así. Exceptuando mi mamá cuando iba al mercado de la Ribera y paseaba por todas las pescaderías antes de decir cuál iba a comprar, pues lo demás normalmente a pie de calle la gente no compara tanto y en cambio online la gente compara mucho. Yo tengo un amigo el otro día estaba diciendo que se quería comprar un ordenador y estaba mirando online y se estaba volviendo loco, porque es tal la cantidad de ordenadores que puedes ver online que te puedes ver loco. Es mejor que vayas a una tienda física, como le dije yo, y tendrás menos surtido probablemente, pero igual delimitas tu tiro y puedes acertar más a qué es lo que verdaderamente te corresponde. También te pueden aconsejar, ¿no? Porque ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Para trabajar? ¿En qué trabajas? ¿Diseñas, por ejemplo? ¿O simplemente estás utilizando el Word, para que nos entendamos? Pues entonces igual no necesitas la misma capacidad ni la misma rapidez de ordenador y eso se notará en el precio también. Al final, cuando lo que dices tú, que al final tienes tanta oferta que dices, es que me vuelvo loco y no compro nada. Pues vete a un sitio, diles qué necesitas, para qué lo vas a utilizar.
y entonces te podrán ir indicando, mira, pues entonces dentro de lo que tú necesitas, pues tienes estas opciones y así vas un poco acotando, porque es que si no, te vuelves loco y al final no compras nada. Y gracias a Dios hablaremos y hablamos entre el vendedor y el comprador y llegaremos a un acuerdo y sabremos con nuestro consejo y lo que él quiere llegar a una buena solución, cosa que en Internet por ahora creo que Ojo, no sé si te dan consejos. y tener en cuenta que hay muchos sitios en que te hacen el ordenador a tu medida. O sea, Eso que ya es. no estamos hablando de Eso comprar es. un ordenador ya hecho, sino que tú das tus especificaciones que necesitas y te hacen ese ordenador. Pero bueno, esto insisto, es una vieja historia y lo que hay que hacer es estar muy atento de cuáles son las herramientas para vender online y estar un poquito a la última. Marta, entiendo que son datos más o menos que se van manteniendo también, pero el 68,8% de las personas empleadas en el comercio minorista son mujeres, es mucho más que hombres, son cifras normales. El comercio tradicionalmente ha sido un sector feminizado. Es verdad que no así en los puestos de dirección, ¿no? Sí que vemos que la plantilla, en muchas ocasiones, la forma mayoría de mujeres, pero luego lo que son los dueños de las empresas y demás, muchas veces son hombres, ¿no? Eso cambia bastante cuando el negocio es de autónomos. En autónomos son mayoría las mujeres. Y luego, si lees el estudio, a mí un dato que me pareció curioso y dije, ojo, fíjate, esto nada, así a modo chascarrillo. Por ejemplo, la alimentación, había sectores masculinos, como podía ser la carnicería, era carnicería, pescadería y luego otro tipo de alimentación eran ya las mujeres la mayoría. ¿Sabes? O incluso, por ejemplo, el comercio de ordenadores, electrónicos y demás, sigue habiendo mayoría de hombres dentro de lo que es un sector feminizado, ¿no? Entonces dices, fíjate que incluso hoy en día parece que, como antiguamente, ¿no? Se decía, no, profesión de hombre, profesión de mujer. Pues parece que todavía seguimos con esas reticencias del pasado, porque lo de las carnicerías a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. El último de los datos que he querido sacar, los establecimientos que provienen, digamos, de sucesión familiar. Es un 28,4%. No sé aquí en Bilbao, Ana, si también tenéis esa sensación de que es una cuarta parte al final del comercio minorista va pasando por la familia, va de padres a hijos. Realmente tampoco tengo yo conocimiento de la materia, sí de tema de carnicerías, pescaderías y esas cosas, porque me he dedicado a la inspección también directamente, pero bueno, sí que es cierto que bueno, es un poco la sensación, ¿no? Que cada vez hay menos comercio de familiar, que desgraciadamente se van cerrando comercios que son de gran trayectoria y es una pena, porque se va perdiendo pues una esencia también de las ciudades. Rafa. Yo creo que aquí el dato bueno sería no cuál es el comercio de sucesión familiar de ahora, sino cuánto había hace 30 años. Antes sería prácticamente todo, ¿no? Esa es la clave. Hace 30 años lo razonable era el comercio que pasaba, 30, 40, 50, que va pasando de padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos. Hoy en día es el momento que hay muchos padres que no quieren que su hijo continúe en el negocio. Pero igual es un poco también, hablamos de cuando miramos a los 70, a los 80 y mirábamos a la gente que trabajaba en Altos Hornos y su hijo también entraba a trabajar. Sí, que efectivamente. O sea, era un poco la tradición del trabajo dentro de la familia. Sí, efectivamente. La sucesión de profesión, el abogado que quería que su hijo fuese abogado y heredaba el bufet, el dentista que el hijo que heredaba la consulta, es normal, es lógico. Pero en el sector del comercio, lo que pasaba en los años 80, por ejemplo, con lo que pasa ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Ana Collía, directora del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, gracias por acompañarnos. Rafa Gardiazabal, presidente de Bilbao Denda, que es Eskerrik asko. Suri. Luis Arbiol, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, muchas gracias. A ti. Y también Eskerrik asko, Marta Fernández, secretaria general de CECOVI. Gracias.